Muy buenas, queridos santos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y vamos a seguir con los temas que ya llevamos, creo que 9, acerca de 12 aspectos de la Iglesia, acerca de la Iglesia que Jesús sí planeó. Y quizás luego vamos a entrar en algunas iglesias que existen hoy, pero que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, ni Dios la planeó, ni Dios quiso nunca que fuesen así. Pero ahora mejor estudiamos 12 aspectos de la Iglesia como las Escrituras, la palabra de Dios, sí dice que debe ser la Iglesia. Y hoy vamos a hablar de la Iglesia, uno de los aspectos más gloriosos de la Iglesia de Dios. Es el aspecto donde vemos mostrado el amor de Dios a tope. Es donde vemos, donde se derrama el amor de Dios de una forma exagerada y maravillosa. Es la historia de amor más grande que existe en todo el universo de Dios. Así que hoy, con la ayuda de nuestro amado Padre, pues vamos a tener algunos pensamientos acerca de la Iglesia como esposa de Cristo. No sé si se dieron cuenta, espero que sí, que las Escrituras empieza con una pareja y termina con una boda. Empiezan con una pareja que simbolizan algo que vamos a ver un poco más adelante y termina con la boda del Cordero. Y así que podemos decir que todas las Escrituras, en todas las Escrituras, para aún lo que se escribe en las Escrituras, es para contar esta historia. La historia de amor más grande de todo el universo. Y es como Dios ama a su esposa, que es su pueblo, que es la Iglesia. Para entender un poco más de esto, vamos a mirar en el día de hoy algunos ejemplos bíblicos, sobre todo en la tipología bíblica que tiene que ver con Adán y Eva. Pero antes vamos a leer en Efesios capítulo 5, desde el versículo 25 al 32. La palabra de Dios dice así: Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia. Aquí no está hablando de la muerte de Jesús en la cruz. Aquí está hablando de la entrega total de Jesús a la Iglesia, como más adelante veremos. Y para comprender un poquito mejor el mensaje que me gustaría dejar,
Vamos a irnos al Antiguo Testamento, porque para tener un poco de más luz, vamos a ver cómo Dios hace al hombre y con qué propósito. Cómo Dios hace al hombre y con qué propósito. En Génesis capítulo 1, el versículo 26 y 27. El 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios va a hacer a un hombre que es de acuerdo a su imagen y a su semejanza. La imagen es para expresar, la semejanza para contener. Y el ministerio que Dios va a dar al hombre es este: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que el hombre fue hecho para enseñorear, para gobernar, para reinar, y la esfera que Dios le dio de este reino al hombre era la tierra. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre, singular. A su imagen, a imagen de Dios, lo creó, singular. Varón y hembra los creó. Así que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Los crea porque Dios quiere que el hombre señoree y reine aquí en la tierra. Y luego lo hace de una forma especial, porque por un lado es el hombre y por otro lado deben, plural, señorear. Esto ya nos está apuntando a algo. Esto ya nos está apuntando a algo. Y además también debe guardar la tierra. ¿Guardar la tierra de qué? ¿O de quién? Ahora fijaos bien en el orden en que Dios creó. El primer día dijo Dios, manifiéstese la luz. El segundo día separó Dios las aguas de arriba de las aguas de abajo. El tercer día separó Dios las aguas de abajo de la tierra, o sea, las apartó para que la tierra produciese vida, árboles, frutales, con sus semillas. El cuarto día hizo Dios la lumbrera mayor, la lumbrera menor y todos los ejércitos de los cielos, y los hizo con un propósito. Con un propósito. Tenían que servir de señales. De señales. El quinto día hace Dios los grandes monstruos marinos, los peces y las aves de los cielos. Y el sexto día hace Dios todos los animales de la tierra. Y luego hace al varón, a imagen y semejanza de Dios. Primero los animales de la tierra, luego Dios hace al varón, a su imagen y semejanza, y sopló aliento de vida en él. La palabra hebrea ahí es una palabra plural que significa vidas. Vidas. Dios le dio al varón, al hombre, todavía Eva no había sido edificada. Dios le dio al varón hombre el soplo de vidas. Vida biológica, vida psicológica y vida espiritual. Y ahora este hombre, este varón que ha sido hecho
a imagen y semejanza de Dios, colabora con Dios en ponerle nombre a los animales. Él pone nombre a todos los animales. Fijaos bien que cuando el hombre hace eso, el pecado no había entrado en el mundo. Por lo tanto, el hombre no tenía sus facultades mentales. En su mente no había sido dañada por el pecado. Por lo tanto, el nombre que Adán pone a los animales no es un nombre que tiene que ver con el ser de esos animales. ¿Cómo son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene con ellos? Y entonces le pone el nombre de la naturaleza y de la esencia del ser de cada animal. Y así que aquí tenemos el huerto del Edén, aquí tenemos los animales, aquí tenemos a un varón que colabora con Dios. Todavía el pecado no ha entrado en el mundo y aunque Dios ha dicho, después de contemplar todo lo que ha creado, que era bueno en gran manera, hay algo que Dios tiene que decir no es bueno. Y no es bueno que el varón, que el hombre, esté solo. Hay que buscarle una ayuda idónea. Y de todo lo que Dios había creado, y repito, no había pecado. No había pecado todavía en el mundo. No había nada que pudiese ser la ayuda idónea de Adán, aunque no existiese el pecado y hubiese sido creado directamente por Dios. Pero no era bueno que el hombre estuviese solo. Y dice Dios, le haré la ayuda idónea. La ayuda idónea no es, en las Escrituras, la palabra hebrea no tiene que ver absolutamente nada con algo inferior para ayudar a algo superior. Ayuda idónea no quiere decir voy a crear un ayudante, una criada, voy a crear algo que el ser superior pues pueda en cierta manera, pues valerse de ello. No. Esta misma palabra de ayuda idónea se utiliza cuando dice que Dios es nuestro ayudador. Y claro, Dios no es inferior al hombre. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es un complemento. La idea es el hombre que Dios ha planeado para reinar, para gobernar la tierra, el hombre que Dios ha planeado para que pueda contenerle y expresarle, no es solamente el varón, es el varón y la varona. Así que la varona es la ayuda idónea del varón y el varón es la ayuda idónea de la varona, Y los dos mutuamente deben ser uno. Cuando los dos son uno, son el hombre que Dios planeó y que Dios creó. Ahora, si de todo lo creado nada podía hacer la ayuda idónea del varón, ¿dónde estaba esta ayuda idónea? ¿Dónde estaba? Dice que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, lo hizo caer en sueño profundo, y de su costado, no de la costilla, sino de su costado, la palabra costilla y costado en
en el idioma hebreo es la misma, pero de su costado Dios dice que le edificó una esposa. Fijaos bien que Adán fue creado, pero Eva fue edificada. Fijaos bien que Adán, cuando fue creado, recibió en sus narices el soplo de Dios para crear la vida biológica, psicológica y espiritual. Pero ella, Eva, cuando fue sacada del costado de Adán, no vemos en ningún lugar de las Escrituras de que Dios soplase en su rostro. ¿Por qué? Porque aunque Adán salió del barro, Eva salió de Adán. Adán fue creado, Eva edificada. Solamente la ayuda idónea podía hacer aquello que había estado dentro de Adán y que en cierta manera fue liberada. Fue liberada. ¿Y por qué toda esta historia? Porque en la tipología bíblica, Adán es figura de Cristo. Fijaos bien lo que dice Romanos 5:14. Romanos 5:14, cuando habla de Adán, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, ¿quién? Adán, es figura del que había de venir. Así que Adán es figura del que había de venir. Y entonces Eva, ¿de qué es figura? Vámonos a la primera de Corintios, capítulo 15, y dice así la palabra del Señor. Desde el versículo 45 leeremos hasta el 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Todos los que venimos de Adán somos como él y traemos el pecado de él. El pecado de él. ¿Y cuál? El celestial, también los celestiales. Y sigue diciendo: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Recordar que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Adán pecó. Adán pecó y todos los demás hemos pecado. Pero la Biblia llama a Jesús el segundo Adán, el postrer Adán, o como algunos han dicho, el Adán escatológico. Y este Adán no pecó. Por lo tanto, tal y como los que descendemos del Adán terrenal traemos el pecado del primer Adán, aquello que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios,
hemos sido engendrados por Dios el día que el Espíritu Santo, después de que nuestros pecados fuesen perdonados y fuésemos justificados delante de Dios, el Espíritu Santo trajo a nosotros la simiente de Dios, la vida de Dios, la semilla de Dios, que es Jesús, para que seamos como el Jesús